Mis hermanos, antes de comenzar a hablar del tema que ya habíamos anunciado que compartiríamos esta noche, quiero contarles que allá en la vitrina hay unas copias que contienen el contenido del mensaje que vamos a compartir hoy. También contienen una guía de devocionales diarios, 7 devocionales, una semana. Y también tienen una breve narración de la gran historia que hoy vamos a empezar a contar, porque eso vamos a hacer. ¿Alguna vez usted ha contado historias? Hay historias reales y hay historias ficticias, ¿verdad? Uno le cuenta a alguien el cuento, decían hoy me estaban contando, el cuento del soldadito de plomo, ¿verdad? Es un cuento ficticio. O el cuento de Pinocho. Uno se pone a contar esas cosas que son ficticias, pero también uno se pone a contar algunos relatos que son reales. Por ejemplo, ya los que tenemos algunos más de 30 años, porque ya se van a cumplir 25 años de que terminó la guerra, pero los que tenemos más de 30 años, contamos las historias de la guerra. ¿No se acuerda usted de la historia de la guerra? Yo me acuerdo cuando hubieron las 2 veces que hubieron aquí enfrentamientos aquí en Zaragoza entre un grupo y la comandancia local de aquel entonces, ¿verdad? Yo estaba pequeño, pero me acuerdo, me acuerdo también para la época de noviembre del 89, ¿se acuerda usted? Los que vivíamos aquí en Zaragoza, los que se acuerdan, en ese tiempo por allá, por la zona de los cafetales de Miramar, en ese tiempo andaba un helicóptero ahí disparando, me acuerdo yo me subí a un palo de metido, aquí claro, aquí en Zaragoza, y el helicóptero andaba, pero yo bien me acuerdo. Ahora esas cosas uno las cuenta a sus hijos y contame, no está inventando, son cosas que uno vivió, que recuerda y que las cuenta. Ahora, si a usted sus hijos les preguntaran, papá, ¿y cuál es el origen de todo lo que nosotros conocemos? ¿De la tierra? ¿Qué le diría a usted? Fíjate que dice Charles Darwin que hubo una gran explosión conocida como el Big Bang, y que entonces apareció la tierra y hubo unas células empezaron a juntarse y de ahí saliste tú. ¿Qué le contaría a usted? ¿Qué le diría a usted a otros para explicarles cuál es el origen de todo lo que nosotros vemos y todo lo que conocemos? Hoy vamos a contar la historia, la gran historia de la humanidad. Eso es lo que vamos a empezar a narrar durante 70 días o 10 semanas, 10 reuniones que vamos a tener, que vamos a estar hablando de este tema, la gran historia. Y hay un diagrama que yo quiero compartir. Le voy a pedir a mis hermanos ahí donde está el diagrama. No, el otro hermano, le decía, donde aparecen los temas que vamos a compartir. Si me ayuda alguien allá atrás si ahí hay alguien, no lo alcanzaba a ver. Ese, ahí está el diagrama de todo lo que vamos a narrar. Comienza con el Rey eterno, de eso vamos a empezar a hablar, del Rey eterno, es de lo que vamos a hablar. Después sigue el reino desafiado, luego sigue el reino anunciado. En el centro donde está la cruz tenemos el reino inaugurado. Luego hablaremos del reino extendido, que es justamente en la etapa en que se encuentra la humanidad en este momento. El reino extendido, el reino de Dios se está extendiendo. Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que se siembra una pequeña semilla, pero que luego llega a ser tan grande, la más grande de todos los árboles, dice. Y el último de los elementos de este diagrama es el reino consumado. La Biblia dice que va a llegar un momento en el que Jesús va a suprimir todos los reinos de la tierra y se los va a entregar al Padre, y entonces es el fin. Y cielos nuevos y tierra nueva, como dice la Escritura, en los cuales mora la justicia, y allí estaremos usted y yo para siempre con el Señor. Entonces ese es el esquema de lo que estaremos hablando las próximas 10 semanas. Y en ese material que le han dado, además de la narración, hay un plan para que usted esté teniendo su propio devocional todos los días y leyendo unos pasajes que están relacionados con esta gran historia. ¿Cuál es el propósito de este primer tema? Del tema de hoy. Que los discípulos del Señor conozcamos y celebremos a Dios como el Rey eterno y nos gocemos en Él. Hay una cita que vamos a leer para comenzar en el Salmo 149, versículos 2 y 3. Por favor, leamos y luego oremos para pedir al Señor que hable a nuestras vidas en esta noche.
Dice el Salmo 149, verso 2. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en quién, dice, en su rey. ¿En quién debemos gozarnos nosotros? En nuestro rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Entonces, ¿de dónde se origina el hecho de, alguien dice, mi hermano, pero es que eso de andar danzando en la iglesia, eso no está bien? ¿Qué dice el Señor que espera que haga su pueblo en su presencia? Que alaben su nombre. Y dice que lo alaben con danza, con pandero y arpa, a él canten. Entonces Dios espera que su pueblo se goce en el Rey, en el gran Rey, el Rey eterno. Oremos, hermanos. Padre nuestro, bendito seas tú, Señor, que eres nuestro Rey eterno, Rey de gloria, Rey de justicia. A ti, Señor, a quien nosotros hoy venimos a honrar y adorar. Venimos agradecidos por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, invocándote, Señor, en este templo que tú nos has prestado para que aquí, Señor, nosotros te busquemos, para que aquí nosotros con tu iglesia, Señor, nos unamos y tu pueblo te alabe, Señor, con gozo te alabe, con un corazón sincero, mi Dios, en tu presencia. Dios, recibe nuestra alabanza. Danos de tu presencia, ministranos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender lo que hoy nos vas a enseñar. Ayúdanos a guardarlo en nuestro corazón, Señor. No venimos aquí a pasar el tiempo, venimos aquí a instruirnos, venimos aquí, Señor, a corregirnos, venimos aquí a aprender de ti. Habla a tu pueblo, Dios, que hoy tiene hambre y sed. Dios mío, quita todo pensamiento que pueda estorbarnos, todo aquello que pueda desviar nuestra atención. Cautiva nuestros pensamientos, sujétalos a la obediencia, mi Dios, y enséñanos a ser obedientes a ti en todo. Que tu Espíritu Santo tome el control de toda y cada una de nuestras vidas, Señor. A ti sea por siempre toda la gloria y el honor, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, hermanos? Los que tienen ahí su material, ¿verdad? No se trata de que lo lea, sino para que en lugar de que usted esté haciendo anotaciones, usted ya lleve las notas ahí para su casa, para que luego las revise. Ahora, si le tuviésemos que asignar un tema a la Biblia, ¿cuál cree que sería ese tema? ¿Cuál cree que sería el tema si le tuviera que asignar un tema a la Biblia? Yo alguna vez en un seminario de teología escuché decir que el tema de la Biblia era la redención del hombre. Eso me dijeron. El tema central de la Biblia es la redención del hombre. Porque desde que el hombre pecó hasta el final, el plan de Dios es redimir al hombre. Y en parte es cierto. Pero hay otro tema más sobresaliente y más importante y más trascendental a lo largo de las Escrituras. ¿Cuál cree que es ese tema? ¿Cuál? Herencia, dice el hermano. Como dice un testamento, es una herencia. Podría ser, pero aún hay otro tema más importante. Ahí está, es el reino de Dios. Como lo decía el hermano Myles Monroe, que hoy ya está en la presencia del Señor. La Biblia solo habla de un rey, de un reino y del pueblo de ese reino. De eso es lo que habla la Biblia, de un rey, un reino y el pueblo de este reino. De eso es de lo que habla toda la Escritura. Ahora, quiero que vea conmigo, por favor, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 38. Mateo 13, 38. Dice, cuando Jesús utilizó parábolas para enseñar a sus discípulos, el campo es el mundo. Y la buena semilla son quienes, dice, los hijos del reino. ¿Qué somos usted y yo en este mundo? Hijos no de una nación. Somos los hijos del reino. ¿Del reino de quién? Del reino de Dios. Y si el reino es de Dios, ¿quién es el rey? Es Dios.
Pero ¿y nosotros cómo vivimos en ese reino? Es una de las preguntas que nos vamos a estar haciendo, formulando a lo largo de toda esta meditación. ¿Cómo actuamos nosotros si la Biblia dice que hay un rey, que hay un reino y que nosotros somos el pueblo de ese reino? ¿Vivimos de acuerdo a esa vida y a ese reino? De eso vamos a estar hablando un poco más detalladamente. Jesús se refirió a la palabra predicada como la palabra del reino. Siempre ahí en Mateo 13, versículos 18 y 19. Nosotros somos los hijos del reino y las escrituras hablan solamente del reino de Dios. Dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de ¿qué, hermanos? ¿La palabra de qué oímos nosotros? Entonces, ¿su Biblia qué es? Es la palabra ¿de cuál reino? Del reino de Dios. Entonces, el único tema del que habla la Biblia es del reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús vino a predicar? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que Jesús mandó a los discípulos para que fueran a predicar el evangelio del reino. Eso es lo que Jesús predicaba. No había otro evangelio, no hay otro mensaje más que el evangelio del reino, el mensaje del reino. Y dice entonces ahí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El mensaje que nosotros conocemos y recibimos de la Biblia es justamente el mensaje del reino. Y en él o en la Biblia, usted y yo encontramos el origen del hombre, el propósito del hombre, la razón de por qué Dios creó la humanidad. Y lo vamos a ir entendiendo a lo largo de estas 10 semanas. Vamos a conocer esa gran historia. ¿Cuál es el origen del hombre y cómo termina la historia del hombre? ¿Cuál es el plan que Dios trazó aún antes? Oiga bien, aún antes de que Dios nos creara a nosotros. Antes de que Dios creara la tierra, Dios ya tenía un plan de lo que iba a hacer. Y le voy a anticipar esta idea y por favor recuérdela. Lo que sucedió al crear la tierra es que Dios aquí vino a resolver el conflicto del universo. Porque hubo un conflicto en el universo, de eso vamos a hablar la próxima semana. El reino desafiado. ¿Qué pasó allá en el cielo antes de que existiera el hombre? ¿Qué hubo? Hubo una rebelión de ángeles encabezados por el diablo. Eso se dio allá en el cielo. Antes de que nosotros existiéramos, antes de que existiera la tierra. Entonces Dios, luego, pero no me quiero adelantar a eso porque ya estaría hablando del otro tema. Entonces lo que sucedió aquí en la tierra es que Dios aquí vino a resolver el conflicto del universo. Interesante. Y nos creó a nosotros, creó la tierra y puso sus reglas. Y Dios aquí en el mundo lo que hizo fue plantar una colonia de su reino. Usted y yo somos una colonia del reino de Dios, puesta en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. Entonces usted y yo somos ciudadanos ¿de dónde? Ciudadanos del reino de Dios, no del cielo, del reino de Dios. Pertenecemos al reino. ¿Qué fue lo que Jesús dijo que tendría que ser nuestra prioridad en la vida? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia debe buscar? La oración modelo. ¿Qué le enseñó a sus discípulos que debían pedir? Venga a nosotros tu reino. Entonces el mensaje de la Biblia, hermano, no es otro más que el reino de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe anunciar. Eso es lo que estamos llamados a predicar, a decirle a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios está queriendo reconciliar con Él mismo a los hombres. Segunda los Corintios 5, 18 y 19 dice eso. Entonces, en la Biblia usted y yo encontramos justamente el origen del universo, el propósito. Y la Biblia, hermanos, no fue escrita o no se basa en conjeturas, ni en suposiciones, ni en teorías como la teoría evolucionista. La Biblia se basa en la palabra profética e inequívoca de Dios.
¿Qué quiere decir eso? Que no es que a alguien se le ocurrió, escribamos algo y démoselo a la gente para que crean que este es el origen del hombre. No, Señor. La Biblia es justamente la revelación de Dios, por eso es una palabra profética. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios dirigida al hombre. Quiero que vea conmigo la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Usted y yo contamos con esa palabra profética. Yo no es que esté subestimando ni menospreciando la profecía, pero es que como han surgido tantos falsos profetas, que como dice el Señor, la palabra profética más segura son las Escrituras. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más. ¿Y cuál es esa? Es su Biblia. Esa es la palabra de Dios. Dios nos revela todo a través de la Biblia. Dios nos da todo el olor de su conocimiento a través de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar como hermanos. Es que lo que nosotros le estamos enseñando a la iglesia, a conocer la palabra, para que vuestra fe, como le dijo Pablo a los Corintios, no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en ¿quién, hermanos? En el poder de Dios. Su fe y mi fe no tienen que estar puestas en un hombre, en lo que alguien hace. Su fe y mi fe tienen que estar puestas en Dios, en el poder de Dios. Entonces hacemos bien en estar atentos a esa palabra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra profética, no tenemos suposiciones, no tenemos conjeturas ni tampoco imaginaciones de hombres. Tenemos la palabra de Dios en nuestra vida que nos revela el origen de todo lo conocido. Entonces, si estamos hablando de que el reino de Dios es el tema principal de la Biblia, quiere decir que más importante que el reino de Dios es el rey de este reino. La Biblia dice, formula la pregunta a David en un salmo: ¿quién es ese rey? Ese rey eterno, ese rey de gloria. Vea conmigo el Salmo 24, versículos 7 al 10, que los hermanos hoy cantaron alabanzas que justamente mencionan al rey de gloria, al rey eterno. Y no fue casualidad, fue a propósito. Nos pusimos de acuerdo para justamente adorar a ese rey eterno. Dice el Salmo 24, 7: alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará ¿quién? El rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? ¿Qué dice el Salmo? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entonces, cuando decimos que hay un rey de ese reino, que es el rey eterno, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jehová, Dios, Elohim. Él es el rey eterno, Él es el rey de gloria. Y más adelante también vamos a entender que Dios, dice la Biblia, le dio el reino a su Hijo. Y por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Dios le dio a Jesús, por lo que le hizo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta que Jesús, dice la Biblia, luego tiene que volver a entregar el reino al Dios y Padre. Entonces, ¿quién es ese rey? Es el Dios, nuestro Dios eterno, el Dios altísimo, el soberano de los reyes de la tierra, el único Dios verdadero. Vea conmigo Jeremías capítulo 10, versículo 10. Conozcamos a ese rey eterno. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, porque no hay otro Dios verdadero, Él es el único. Él es Dios vivo y rey. ¿Qué quiere decir que rey eterno? Y ahí sí le voy a pedir a mi hermano Roberto que me ayude con el otro diagrama que teníamos ahí, para que entendamos un poco así gráficamente por qué Él es el rey eterno. Porque, ¿dónde está? Ya me van a ayudar ahí los hermanos. Dios era rey antes de que el mundo existiera, y Dios seguirá siendo rey aún después de que el mundo deje de existir tal y como nosotros lo conocemos. Mire, allá arriba, ese triangulito que vemos allá arriba representa a Dios, nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios
el Verbo y Dios, el Espíritu Santo. Y Él está por encima de toda la creación. Él es el Dios eterno. Y en cada una de estas etapas podríamos nosotros decir, cronológicamente hablando, porque Él vive en la eternidad, la historia se ha ido desarrollando. Pero antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios ya era rey. Amén. Quiero que vea el libro de Job, capítulo 38 y versículo 7. Job 38, 7. No quiten el diagrama, por favor. Bueno, está bien, hermanos, pero necesitaba tenerlo ahí a la mano. Busque usted en su Biblia Job 38, 7. Dice: le dijo Dios a Job, en el 4 voy a leer. Dios conversando con Job, cuestionando a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le preguntó. Porque Job se quiso poner a discutir con Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, ¿quién le puso las medidas a la tierra? Dicen que la circunferencia de la tierra es de 22,000 kilómetros. ¿Por qué 22,000 kilómetros? ¿Por qué no fuimos como Júpiter? Que es enorme, inmenso. Dios le puso las medidas a la tierra. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan, dice, oiga bien, esto es antes de crear el mundo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas? O sea que antes que Dios creara, ahí ya no está el diagrama, antes de que Dios creara la tierra, ya Dios existía. Amén. Y las estrellas, dice, lo alababan. O sea que antes de que Dios creara la tierra, el universo ya existía. Por eso es que los científicos a veces cuestionan la fe cristiana, porque dicen que los cristianos decimos que la tierra no tiene más de 6,000 años de lo que nosotros conocemos. Pero hay una explicación para eso. El universo existía antes de que Dios creara la tierra que usted y yo ahora conocemos. Lo único que Dios hizo en su momento, lo que la Biblia nos relata, es cuando Dios ordenó la tierra, la creación, esta tierra. Pero ya existían las estrellas y Dios ya tenía hijos. Porque Satanás, ¿qué es de Dios? ¿Qué es Satanás? ¿Es un hijo o no es un hijo de Dios? Es un hijo rebelde. Dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1, que llegaron todos los hijos de Dios y ahí llegó el diablo. Ahí llegó el diablo y tuvieron aquella conversación acerca de todo. El diablo es un hijo de Dios. El diablo existía, la Biblia, y eso lo vamos a ver en el próximo tema. Allá en el cielo, él era el director de la alabanza que menciona Job, que todas las estrellas. ¿Y cuál era el nombre del diablo? El lucero de la mañana. Y que como las estrellas lo alababan. Entonces, antes de que la tierra existiera, Dios ya existía. Por eso el reino fue desafiado antes de esa creación. Luego habla del reino anunciado, el tiempo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y luego hablamos del reino inaugurado, que es el tiempo en el que Jesús estuvo entre nosotros. Y luego hablamos del reino extendido, que son los tiempos postreros. Y luego hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, que es el fin de la humanidad como la conocemos hoy en día. Pero si usted ve, Dios sigue siendo el rey eterno. Él era rey antes de que la humanidad existiera y seguirá siendo rey después de que la tierra deje de existir tal y como la conocemos ahora. Por eso es que él, como decía ya en Jeremías capítulo 10, versículo 10, Jeremías 10:10, él es el rey eterno. A su ira, dice, estoy de nuevo en Jeremías 10:10, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Habla de la grandeza, habla de su poder, habla de su soberanía. Además, él es
hablando del Rey eterno, Él es verdadero, es Dios vivo, a diferencia de los ídolos hechos por manos de hombres, de madera, de piedra, de metal, como dice un canto por ahí. Todos esos dioses hechos de madera, de metal y de bronce, no tienen manos pero no pueden tocar, ojos y no pueden ver, oídos y no pueden escuchar, pies y no pueden caminar, pero nuestro Dios es un Dios vivo. Además, Él es inmortal, Él es invencible y nuestro Dios es único. Quiero que vea por favor Isaías 43:10. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni lo será después. ¿Qué quiere decir eso? Ni antes. Él es único, no hay otro Dios. Siempre en Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo lo anuncia? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué quiere decir que Dios hace todo lo que quiere? Él es soberano. Dios no le rinde cuentas a nadie de lo que Él hace, porque Él es soberano. ¿Quién como Él, que anuncia lo por venir desde el principio? Si Dios nos ha dicho todo lo que va a suceder en la humanidad, y nos lo ha dicho desde antes de que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque Dios primero hizo la historia y después empezó la creación. Por eso Él anuncia lo por venir desde el principio. Nuestro Dios es único, Él es soberano. Vea conmigo en Daniel capítulo 4 versículo 35. Ese pasaje de Daniel en particular a mí me encanta. Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. ¿En dónde? En el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Porque Él es soberano. Dice también en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 15, hablando de ese Rey soberano, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Su soberanía es una de sus cualidades, una de sus características, uno de sus atributos. Él es soberano. Él hace en el ejército de los cielos y en la tierra según su voluntad, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Sus obras son verdaderas. Volviendo a Daniel 4, versículo 37, dice acerca de sus obras, son verdaderas, porque alguien podría pensar: bueno, si Dios es soberano y Él hace como Él dice, Él hace según su voluntad, entonces Dios de vez en cuando ha de hacer una que otra cosa mala, ha de jugar con los habitantes de la tierra, se debe entretener. Pero no, dice el Daniel 4:37, 4:30, ¿y qué le dije? Sí, ¿verdad? 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? ¿De quién estamos hablando? Del Rey eterno. Recuerda que el tema de hoy es el Rey eterno, Rey de gloria, Rey de justicia, Rey del cielo. Es el mismo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Dios, sus obras son verdaderas, son buenas, y sus caminos son justos. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios, el Rey de los cielos, el Rey eterno, el Rey de justicia, en el que usted y yo hemos creído, el que nos creó, el que sostiene y sustenta todo el universo. Él es, sus caminos son justos, y de Él, hermanos, de Él es todo
lo creado. El Salmo 24, verso 1 nos plantea eso. Mire, Salmo 24, 1. Vaya rápidamente. De Jehová es la tierra, dice, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Al hablar de esto, yo quiero mostrarle ahí, los que tienen una copia del bosquejo, en el punto número 3 hay un cuadro para comparar entre el reino, la diferencia entre un reino y una república. ¿Cuál es el sistema de gobierno en el que usted y yo vivimos en esta tierra actualmente? ¿Este es un reino? ¿Es una monarquía? ¿O es una república? Es la República de El Salvador en la América Central, dice. Así dice el escudo del Salvador. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Para que lo entendamos, porque esto es importante, porque acabamos de leer que de Dios es la tierra, dice, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, desde el punto de vista de una república es diferente, porque número uno, la primera diferencia, en un reino todo ¿es de quién? Es del rey. Y en una república existe la propiedad privada. En un reino todo es del rey. Por eso el Salmo 24, 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Así es que yo, a usted que tiene las escrituras de su terreno y que usted dice esto es mío, yo le tengo noticia, eso no es suyo, es de Dios. Es de Dios, no es suyo. La tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitamos en él somos de él. Aquí para Dios no existe la propiedad privada. Eso de que yo hago lo que yo quiero porque este es mi carro, este es mi casa, este es mi familia, este es mi perro, eso es lo que el diablo le ha metido en su cabeza. Pero usted y yo, como ciudadanos del reino, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Por eso es que los hijos del reino todas las mañanas debemos levantar y darle gracias al rey por permitirnos vivir y por todo lo que él nos da día tras día. Esa debería ser la mentalidad de los hijos del reino. Y no decir: ay, yo que le voy a andar llevando mis diezmos al rey, que le voy a andar llevando yo mis ofrendas al rey, que trabaje si quiere. Si en un reino todos pagan tributo, ¿o no es así? Y si este es el reino de Dios, ¿qué acaso no los ciudadanos tendrían que pagarle y honrar al gran rey? Por eso es que dice el Señor que en todos los pueblos de la tierra su nombre, dice, es exaltado como el gran rey. Pero su pueblo Israel lo menospreciaba y le traían los animales enfermos y los que estaban, todo lo peor que tenían le traían a Dios y les decía: llévale eso a tu rey a ver si se alegrará. Y él, que es el gran rey, le traemos lo que nos sobra o no le traemos nada. Dios no necesita. Por eso es que la diferencia entre las limosnas a la iglesia, momento, a Dios su pueblo no le trae limosnas, a Dios se le traen ofrendas, porque Él es el gran rey, Él es dueño de todo. Otra característica, otra diferencia: en el reino, la ley, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Del rey. Y en la república, las leyes son consensuadas. Hay un grupo de personas: hagamos una ley, ¿y cómo la hacemos? Y ellos empiezan y la modifican y la cambian cuando quieren. Nosotros no podemos cambiar la ley de Dios, porque Él es el rey. Él hizo las reglas y a nosotros solo nos toca someternos, porque es su reino y Él es el rey eterno. Otra diferencia: el rey en un reino no es establecido o instituido por elección popular, o lo que conocemos nosotros como democracia. Mientras que en una república sus gobernantes, ¿cómo son electos? Por elección popular, democráticamente. Y ya les he contado yo el origen de las democracias, ¿verdad? Porque eso lo hablamos el otro día que hablamos de la política, no me voy a meter en eso. Un día el pueblo le dijo a Dios: no, que nosotros queremos un rey como todos los pueblos de la tierra. No, nosotros no queremos tener a Jehová como nuestro rey, queremos un rey como todos. Y Dios le dijo a través de Samuel: no te desechan a ti, le dijo, me desechan
Amén. Y les advirtió lo que sucedería. Y ahí tenemos las consecuencias. Yo les conté detalladamente que lo que ahora vivimos, el yugo al que estamos sometidos por los gobernantes de esta tierra, sean del color político que sean, porque todos son iguales, ese yugo nos lo buscamos nosotros solitos, porque desechamos el reino para vivir bajo el dominio de los hombres. En el reino de Dios no hay elecciones. Él es el Rey eterno. Su reino es sempiterno, dice el libro de Daniel. Otra diferencia: el rey tiene el poder absoluto, mientras que en una república los poderes están divididos. En el caso de nuestro país hay 3 poderes que son independientes. ¿Cuáles son? El ejecutivo, que en este caso es el presidente de la república con su gabinete. El legislativo, que son los haraganes mafiosos de la asamblea. Y el judicial, que son los otros mafiosos de la Corte Suprema de Justicia. Solo mafia hay aquí, ¿me entiende? Esos son los 3 poderes del Estado, y por eso es que se viven peleando, porque ninguno tiene injerencia. O sea, no tiene, ninguno de los órganos tiene el deber de hacer lo que el otro dice, por eso son independientes, se supone. Pero en el caso del reino, Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie. Él es soberano. Su poder es absoluto. Su reino es eterno. Y otra diferencia: la autoridad de Dios, podríamos decir, en una monarquía vitalicia, y lo podemos decir con toda solvencia, que la autoridad de Dios es vitalicia. Pero ¿por cuánto tiempo va a vivir Dios? Entonces su autoridad y su poder es eterno, mientras que en una república la autoridad es ejercida, y si no, pregúntenle a don Tony Saca, o ya no es presidente, ¿verdad? Se termina. Entonces hay diferencias entre un reino y una república, pero ¿y usted y yo a qué pertenecemos? Vivimos en una república terrenalmente, pero nosotros pertenecemos al reino de Dios, y deberíamos de vivir como ciudadanos del reino, sometidos al rey, obedeciendo sus leyes, honrando al rey, como decía el Salmo 149:2 que leíamos, que debemos de entrar a su casa y adorarlo y alabarlo con todo lo que tenemos, no como algunos vienen a la casa de Dios arrastrando los pies. Deberíamos de alegrarnos en la presencia del gran rey. Hablemos un poco ahora del reino de Dios. Como de Él es todo lo que existe, y en Él Jesús es el Rey eterno también. Y ese reino, el reino de Dios, es un reino sempiterno. Eso quiere decir que es eterno, hermano. Vaya conmigo a Daniel ahora, 4:34. Me tengo que dar prisa porque me queda poco tiempo. Mas al fin del tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Yo espero que estén aquí todavía. Algunos creo que se durmieron ya. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Por eso es que como su reino es vitalicio y Él vive para siempre, Él siempre será rey, cuyo dominio es sempiterno, quiere decir que es eterno. Su reino es eterno, y su reino, dice después, su dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Antes que el mundo existiera y aún después que el mundo deje de existir como es, Dios seguirá siendo el rey. Y lo único que hizo en este mundo es que plantó una colonia de su reino que ya existía, porque el reino de Dios no es algo que comenzó con la humanidad. El reino de Dios existía antes de que nosotros apareciéramos en el plano. Y esa es la gran historia. O sea, nosotros aquí solo Dios nos puso para resolver ese conflicto que se dio allá ¿se recuerda cuando los 70 regresaban de cumplir la misión que Jesús les encomendó? ¿Recuerdan? Que dice que volvieron gozosos, de que aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús a ellos? Y yo que veía a Satanás caer como un rayo, les dijo. ¿Caer como un rayo a dónde? ¿De dónde cayó el diablo? Interesante, ¿verdad? ¿De dónde cayó? Del cielo. Pues sí, pero el universo no hay arriba ni abajo, ¿o sí?
Pero el diablo lo que hizo es que cayó aquí en la tierra. En la otra semana hablamos de eso. No me quiero, ya me estoy adelantando. El asunto es que su reino es por todas las edades. Y ahora quiero que vaya conmigo a Job, vámonos a Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 11, por tiempo. Como estamos hablando de que Él es el Rey eterno, de que existe un reino, ya vimos la diferencia entre reino y república, ahora veamos que todo lo que ocurre en este mundo es el producto de sus decretos. Dice Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Aquí está. Señor, digno eres. Dios no merece la gloria, Él es digno, que es diferente. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste, ¿qué, mis hermanos? O sea, Él las creó y por eso son de Él. El Salmo 24 decía, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Por qué? Porque Él la creó. ¿Y qué utilizó Dios para crear la tierra? ¿Cuál fue la materia prima? Absolutamente nada. Dice Hebreos capítulo 11 y versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que ahora vemos es producto de lo que no se veía. Dios solamente dijo, sean hechos los cielos y la tierra, y apareció el cielo y la tierra. Ese es nuestro Rey. Y Él es digno de alabanza, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A veces nosotros, y me encanta pensar de esta manera y que la iglesia entienda esto, porque a veces nosotros creemos que Dios está allá. Algunos tienen el concepto de que Dios está allá con el diablo peleándose. No, diablo, no me quites alma. No, diablo, no me la quites. Hay algunos que tienen ese concepto que Dios allá está peleando para que el diablo no lo vaya a derrotar. Mis queridos hermanos, el reino de Dios jamás ha sufrido ni tendrá ningún tipo de amenazas latentes. El diablo se rebeló y fue expulsado del cielo. La Biblia, y lo vamos a ver la otra semana, dice que Dios envió a los demonios a prisiones de oscuridad, donde están esperando el juicio. Los que se rebelaron contra Dios. O sea, Dios jamás ha tenido ni tendrá ningún tipo de amenaza a su reino. Y aquellos que creen que Dios se está peleando las almas están equivocados. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dijo el Señor. Y lo que está en el hueco de mi mano, nadie lo puede arrebatar de ahí. Dios no tiene ningún conflicto con el diablo. Dios habla con el diablo. El libro de Job dice que llegaron todos los hijos y Dios se puso a hablar con el diablo. ¿Has considerado a mi siervo Job?, le dijo. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué estaba haciendo Dios con el diablo? ¿Qué estaba haciendo? Platicando. Ay, le dijo el diablo, dame chance que le haga algo, a ver si es cierto que no va a blasfemar contra ti. Y Dios lo permitió. El punto es que Dios es el dueño, el creador y el sustentador de todas las cosas. Y su reino no corre ningún peligro ni tiene ninguna amenaza. Jamás las puertas del Hades prevalecerán contra el pueblo de Dios tampoco. Porque Él es el Rey eterno. Todas las cosas que existen son el resultado de sus decretos. Todo, sin excepción alguna, fue creada para alabanza de su nombre. Vea conmigo Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Todo fue creado para alabanza de la gloria de su nombre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Es decir, en Cristo, nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo nos escogió a nosotros Dios? No, es que a usted Dios lo vio bueno y entonces Dios dijo, voy a llamar a mi hijo Carlitos. Así dijo Dios, voy a llamar a Renecito. Así dijo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Y así somos en realidad delante de Él, porque ya Cristo nos ha presentado así delante del trono de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió y nos predestinó, y dice el versículo 6, para alabanza de la gloria
de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿para qué nos creó Dios? ¿O para qué creó Dios todo lo que existe? Para alabanza de su gloria. Dios quiere que todos los pueblos, los que entendemos esto, le alabemos. Por eso, mis hermanos, es importante que usted venga a la iglesia y alabe a Dios. Para eso lo creó Dios a usted. No sea haragán, no sea cómodo, venga a la casa de Dios y alabe a Dios. Y Dios es el que le da la vida, es el que le sustenta, el que cuida de usted, el Rey eterno. Y Él es digno de suprema alabanza. Entonces, Dios nos creó para eso. Y dice, porque algunos a veces en su oración le dicen: Señor, haznos aceptos delante de tu trono. Yo quiero corregirle eso. Usted y yo ya somos aceptos delante de Dios. Lo que nosotros debemos procurar delante de Él es ser agradables. Fuimos aceptos el día que Cristo pagó en esa cruz. Por eso Él dijo: consumado es. Cristo nos presentó delante de Dios sin mancha y sin defecto, como dice en el versículo 4. Eso vino a hacer Jesús. Vino a poner su vida para llevar todos nuestros pecados. Isaías 53 dice que sobre Él fueron cargados todos nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para presentarnos puros y limpios delante de Dios. Entonces usted y yo ya somos aceptos delante de Dios. Lo que debemos procurar es ser agradables, y ese es trabajo nuestro. Y eso, ¿cómo lo logramos? Es la santificación. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nos apartamos del pecado, cuando tratamos de llevar una vida agradable delante de Él. Eso es ser agradable. Pero aceptos ya somos delante del trono de Dios. Entonces, todo lo fue creado por medio de sus decretos. Todo fue creado para alabanza de su gloria. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 para terminar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están ¿en dónde? En los cielos. Y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Usted y yo fuimos creados para Él. ¿Para quién fue creado usted? Para el gran Rey, para el Rey eterno. Entonces nuestra gran historia comienza hablando del Rey eterno. O sea, no podemos entender el resto de la historia si antes no conocemos a ese Rey eterno. Y que lo único que existe en el universo es el reino de Dios. Y Dios nos plantó en este mundo como una colonia de su reino. Y nos predestinó desde antes de crear el mundo para que fuéramos adoptados como hijos suyos. Y luego la historia ha venido siguiendo su curso. Y mire qué bendición, usted y yo ya conocemos el final de la historia. ¿O no la conocemos? ¿O usted tiene dudas de cuál va a ser el desenlace de la humanidad? Aquellos que todavía viven creyendo: ay, ya va a ser el fin del mundo, si es que con esto estaremos. El mundo tendrá su fin como la Biblia dice. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor vuelva. ¿Sí? El Señor prometió que nunca iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Habrá guerras, habrá terremotos y habrá otras cosas, pero la humanidad va a seguir existiendo tal y como la conocemos hasta que el Señor venga. Y entonces vendrá el fin. Eso es lo que la Biblia dice. Así es que, hermanos, si vamos a entender el origen de todo, si vamos a conocer y si una historia vamos a contar, contemos la historia de Dios. Contemos la verdad. Por eso es la gran historia, para que se la contemos a nuestros hijos y a todas las personas cuantas podamos, que entiendan cuál es la verdad, cuál es el origen de todo, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí en este mundo. No fuimos creados por casualidad o por accidente. Estamos aquí para cumplir los decretos de Dios. Así es que el que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Señor. Sobre todo vivo
de la tierra.